Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Un gran incendio en noviembre, entre borrascas muy fuertes con vientos que han acelerado el avance de las llamas y complican la lucha contra el fuego. Es el incendio que se inició en Montitxelvo y afecta ya a las comarcas de la Vall d'Albaida y la Safor en la Comunitat Valenciana. Esta noche ha obligado a dormir fuera de sus casas a 800 vecinos y hay nuevos desalojos. La unidad militar de emergencia trabaja ya sobre el terreno después de una noche que dicen ha sido muy complicada y más de 1.000 hectáreas calcinadas. Vamos a buscar la última hora. Redacción en la Comunitat. Ana Talens, bon día. Bon día. Se calcula que pueden ser 1.500 las hectáreas afectadas. Los desalojados, unas 900 personas, porque a primera hora se han desalojado más urbanizaciones de Villalonga. Se espera que al amanecer se puedan incorporar los medios aéreos, pero no se sabe todavía por las fuertes rachas de viento. El fuego sigue muy activo. No se prevé que pueda ser controlado en breve. No se saben las causas y ahora todos los recursos se centran en las labores de extinción. El viento que alimenta el fuego en Valencia se notó ayer en toda España y hoy va a estar de nuevo muy presente. Hay aviso rojo en toda la costa cantábrica y gallega. Es lo que queda todavía de la borrasca Kiran, una de las más fuertes de los últimos años en Europa. Ha provocado 10 muertos en varios países del continente. Uno de ellos una chica de 23 años en Madrid a la que le cayó un árbol encima. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Hoy Kiran rebaja su fuerza, pero todavía sopla con intensidad en Galicia, con rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. Hay 15 comunidades con aviso de viento y lluvia intensos, pero allí en Galicia hoy se esperan granizadas y mañana entra una nueva borrasca profunda, es decir, muy fuerte. Radio Galicia, Lara Salgado, bos días. Bos días, sí, borrasca que ya tiene nombre, ha sido bautizada como Domingos y que a partir de esta madrugada nos dejará lluvias intensas y de nuevo fuertes rachas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Tras el paso de Kiran, que nos dejaba esas 1.256 incidencias en Galicia, no hay respiro. Aquí vamos de borrasca en borrasca y de alerta en alerta. Hoy se esperan todavía precipitaciones que podrían venir acompañadas de granizo y está activada también la alerta amarilla por nieve en la montaña de Lugo y Ourense, pero lo peor está de nuevo en el litoral. Ahí seguirá activada la alerta roja al menos hasta el domingo por olas de hasta 8 metros de altura y se sumará la alerta amarilla durante el fin de semana por precipitaciones que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado. Las fuertes lluvias y el viento golpean también con fuerza fuera de España. Más de 1 millón de personas se han quedado sin luz durante horas en Francia. Es la peor borrasca allí en al menos 24 años. En Italia han muerto 3 personas, hay otra desaparecida, 2 más en Bélgica, donde una de las víctimas es un niño de 5 años. La mayoría de las muertes se han producido por aplastamiento de árboles o de otros objetos. En total, una decena de muertos, como decimos, en Europa. La política echa cuentas de la investidura. Ayer PSOE y Esquerra pusieron en papel y en público su acuerdo, pero Junts todavía se resiste. Puigdemont se hace notar, deja que el foco le vaya apuntando a Junts por Cataluña. Pone pega, según fuentes de la investigación, a un punto del articulado que se refiere a quién afectará la ley de amnistía. Estaba el atril preparado para anunciar con Junts el acuerdo que se anunció y escenificó con Esquerra, pero ese atril, el de Junts, se quedó vacío. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, defiende que el acuerdo con Esquerra dará estabilidad durante la legislatura. Esa ley, la ley de amnistía, será una ley que hará nuestra sociedad más habitable. Porque la obligación de las democracias fuertes, y la española es una democracia fuerte, es garantizar la convivencia allí donde se fracturó y tomar medidas para superar momentos de tensión social, política e institucional. Pero Esquerra condiciona su apoyo durante toda la legislatura solo mientras el gobierno vaya cumpliendo el acordado, dijo Junqueras. A la vez, pedía a Junts responsabilidad. Quiero pensar que todos los espacios políticos querrán trabajar en el mismo sentido y que ayudarán a que esto vaya bien. La oposición, PP y Vox, piden salir a las calles de nuevo. Para Alberto Núñez Feijóo, la inmoralidad de Sánchez no tiene límites y ha llevado, dice, al gobierno más allá del precipicio. Estamos hablando de una ley de amnistía que hasta hoy el PSOE había ocultado no solo al conjunto de los españoles, sino también a sus votantes, a los que prometió en campaña que nunca se produciría. Legitimará el discurso del independentismo que saldrá reforzado para volver a echar pulsos al Estado. El pacto con Esquerra incluye, además de la amnistía, el traspaso de la gestión de los trenes de cercanías y la condonación de 15.000 millones de la deuda de Cataluña con el Estado. Es el 20% del dinero que Cataluña debe al Fondo de Liquidez Autonómico, el FLA, palabra que ha vuelto a aparecer en el debate. Es un mecanismo que se creó para ayudar a las comunidades a colocar su deuda pública y financiarse después de la crisis de 2008. Pero los socialistas explican que las demás comunidades también se beneficiarán de una condonación de la deuda, aunque no será el mismo porcentaje
que para todas, Jordi Fábrega. Cataluña es con mucha diferencia la comunidad con más deuda con el FLA, más de 71.000 millones de euros a finales del año pasado. Ahora se le perdonará el 20%, que son unos 15.000 millones de esa deuda, porque se entiende que es la parte que se originó en la anterior crisis financiera, cuando la austeridad se impuso y las comunidades no recibieron ayuda para afrontar una situación extraordinaria. El acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana para condonar una parte de la deuda con el FLA se extenderá a otras comunidades, aunque la parte que se les condonará dependerá de cada una de ellas, en función de lo que se determine que se endeudaron por culpa de esa crisis financiera. Y como hay comunidades que no tienen ninguna deuda con el FLA, básicamente Madrid, lo que se hará será asumir por parte del Estado una parte de la deuda que estas comunidades sí tienen con terceros. Es viernes, es 3 de noviembre. Pendientes de los efectos del temporal, la política volverá a marcar la jornada a la espera de que Junts se decida y de saber si Armengol pone fecha al debate de investidura. Pero habrá otros grandes titulares hoy en España. El paro. Sergio Soto, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Vamos a conocer los datos del paro del mes de octubre. Los expertos creen que van a ser positivos, al menos en cuanto a contratación. Información de Estefanía Salvatierra. Se espera un buen dato de empleo con la afiliación como protagonista después del récord de ocupación que dejó la encuesta de población activa la semana pasada. Más de 21.200.000 cotizantes. Veremos si los datos del Ministerio confirman esa cifra, prestando especial atención al sector educativo, porque de los más de 200.000 profesores despedidos en verano, ni siquiera la mitad fueron contratados en septiembre. Donde el optimismo retrocede es en los datos de paro. Ahora sí, con la temporada de verano cerrada y facturada, todo apunta a un aumento del desempleo. Se produce un suicidio al mes en el cuerpo de la Guardia Civil. Ante datos como este, por la carencia de recursos para tratar la salud mental de los agentes, el cuerpo va a contratar a más psicólogos. Salen a concurso nuevas plazas porque los servicios internos no pueden afrontar la demanda de ayuda. Cada año se retiran 1.100 armas de fuego en la Guardia Civil. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la propia dirección de la Guardia Civil lo asume, admiten por escrito que no tienen psicólogos suficientes para atender las necesidades de sus propios agentes. Cada año cerca de 1.400 cogen una baja por motivos psiquiátricos, pero el dato que realmente atormenta a la dirección de la Guardia Civil son los suicidios. Desde 2015, 98 agentes del cuerpo se han quitado la vida. De hecho, cada año Interior retira 1.100 armas de fuego de sus propios guardias civiles por problemas psicológicos. Para atajar este problema, la Dirección General de la Guardia Civil ha optado por poner ese problema en manos privadas. Han sacado a concurso un servicio de atención psicológica valorado en 1 millón de euros. Calculan que habrá una demanda de 7.500 sesiones cada año. La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que anule y repita el juicio del que salió absuelto un cargo del Partido Popular, el expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez. Forma parte de la trama púnica y en este proceso, dice el fiscal, la Audiencia Nacional silenció pruebas contra el acusado. En el escrito al que ha accedido la SER, el fiscal dice que el juez incurrió en patentes contradicciones, que cometió errores flagrantes en la interpretación de la ley y que los razonamientos eran galimatías difíciles de entender. Estaba acusado de malversación y fraude a la Administración. Miguel Ángel Campos. Escrito de 95 páginas del fiscal del Supremo, Manuel Jesús Dols, en el que reprocha al tribunal que silenció hechos probados como documentación que avalaba la malversación, el fraude y la falsedad en el expresidente de la Diputación del PP, así como declaraciones de testigos y conversaciones telefónicas que le implicaban en la participación de una sociedad para beneficiarse de la gestión de una estación de esquí. Contradicciones y galimatías, añade literal el fiscal, a la hora de valorar otras pruebas que certificaban el uso de dinero público para mejorar la imagen en redes sociales del presidente del PP, o errores flagrantes como considerar que el fraude no se cometió porque la justicia actuó antes de su consumación, cuando el fraude es un delito de mera intención según el Código Penal y no precisa de su ejecución efectiva para la condena. De la respuesta del Supremo a este recurso depende en buena parte el futuro de la púnica. La Sala de lo Penal de la Audiencia y el juez instructor han exonerado en los últimos meses a la mayoría de cargos del PP implicados por similares motivos. Y
Y la crónica de la guerra que deja esta noche al ejército israelí a las puertas de la ciudad de Gaza, la capital, está completamente rodeada por sus tropas mientras miles de personas intentan abandonar la franja. Han salido ya casi 700, la mayoría personas con pasaporte extranjero y apenas unas decenas de palestinos heridos. Este viernes se espera que por primera vez hable el líder de Hezbollah, la milicia libanesa que amenaza con abrir un segundo frente con Israel desde el Líbano. Vaya, cuéntanos. El clérigo Hassan Nasrallah guarda silencio desde el estallido de la guerra en Gaza hace casi un mes, un silencio que ha alentado el temor a que Hezbollah se involucre de forma directa en el conflicto, más allá de las escaramuzas diarias que mantiene con el ejército israelí. Nadie tiene interés en una escalada del conflicto, decía hace solo unas horas el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, justo antes de iniciar su segunda gira por Oriente Próximo desde el pasado 7 de octubre. Una gira en la que la prioridad va a estar en la búsqueda de pausas humanitarias para Gaza, donde han perdido la vida ya más de 9.000 personas desde el inicio de la guerra el pasado 7 de octubre y donde hay más de 21.000 heridos. Otra de las prioridades será la evacuación de civiles de la franja. Hasta ahora han salido unos 700, casi 6.000 civiles más con pasaporte extranjero siguen a la espera de salir por el paso de Rafah, que se espera que este viernes continúe abierto para esa operación de evacuación. Nos vamos hasta Aragón, en Radio Zaragoza está Pepe Las Marías, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y en Canarias, Andrea Expósito. Andrea, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos con algunas noticias del ámbito local de estas dos comunidades y la primera, porque todavía seguimos hablando de los excesos de la noche de Halloween. Pepe, no los tuyos, No, los que hizo la gente. Ya te digo que no. En Zaragoza hay un taxi, con este horario, ¿cómo vamos a hacer excesos? Claro. En Zaragoza un taxista que disfrazó su coche la noche de Halloween y se hizo viral. Sí, porque el maletero del taxi llevaba colgando unas piernas ensangrentadas. ¡Ay, Dios! Sí, el creador se llama César, tiene 43 años, es de Ecuador, lleva 15 con su taxi, 15 años con su taxi en Zaragoza. Él explicó que en su país es muy habitual colocar este tipo de monigotes o muñecos en el capó, sobre todo en Navidades. Pero bueno, le pidió a su mujer que pusiera unos pantalones viejos de su hija a unas zapatillas. Él se encargó de rellenarlos y compró sangre artificial para preparar la broma. La gente en los semáforos le hacía fotos al taxi, le paraba y explicó que se dio cuenta de todo lo que había hecho, se había hecho viral, al día siguiente cuando se levantó, pues que pasó la noche trabajando, claro. Eso sí, él explica que pasado Halloween se fue enseguida a lavar el coche, que estaba manchado con la sangre falsa, para no tener ningún disgusto con la policía local. Un vuelo Madrid-Tenerife con doble incidente, por si uno parece poco. Pelea, puñetazos y un infarto. Sí, la ley de Murphy se ha dado en la tarde de Sí. ayer en este vuelo que conectaba Madrid con Tenerife Norte, una sucesión de desgracias a bordo que mantuvo a los pasajeros en vilo. El viaje, que estaba programado para despegar de Madrid a las 5:20, pero un enfrentamiento con puñetazos entre dos pasajeros provocó un retraso de 40 minutos. La tensión creció al punto que fue necesaria la intervención de 6 efectivos de la Policía Nacional para evacuar a los protagonistas de esta pelea, y cuando por fin ya se cerró la puerta del avión, parecía estar controlada la situación, se dio una segunda alarma cuando uno de los pasajeros comenzó a presentar síntomas de infarto, normal, con tanta tensión. Menos mal que había un médico a bordo que lo valoró, pero el avión tuvo que dar marcha atrás nuevamente. El pasajero afectado fue evacuado de urgencia en una ambulancia del SAMUR y una hora después de lo previsto despegaron ya hacia Canarias en un vuelo que los pasajeros nunca olvidarán. Es el típico día que dices ya a peor no Sí, puede exacto, ir. ¿qué más me puede pasar, no? Exacto. Y Zaragoza, que se deja, es una práctica que hace muchísima gente, que se deja el bigote contra el cáncer en este mes de noviembre, Pepe. Sí, nace en Zaragoza The Movement, una asociación que trata de visibilizar los tumores de próstata, también de testículo, el de mama entre los hombres. Lo ha puesto en marcha Javier Alcázar, sufrió con 46 años un cáncer de próstata y a raíz de lo vivido, bueno, pues puso en marcha esta iniciativa con su red de amigos y compañeros. Y The Movement se presentó esta semana con un afeitado solidario con varios peluqueros en una plaza del casco histórico de Zaragoza que se encargaban de dejar en bigote las barbas que rasuraron. Y oficialmente este movimiento The Movement se dará a conocer el 30 de noviembre. Pues bigote contra el cáncer. Pepe, Andrea, gracias. Adiós. Hasta luego. Pues ya vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es un libro, porque este fin de semana se prevé también así con tiempo desapacible. Qué mejor que quedarse en casa a leer. Y el libro que nos propone Raquel García, que nos recomienda Raquel García, es la última novela de Lisa Ferrer, que nos lleva al Benidorm de los años 80 y a la historia de una estafa por todo lo alto.
Bienvenidos al Benidorm de finales de los 80, al del turismo de sol y playa, al del pelotazo urbanístico, a punto de que la ciudad abriera sus puertas a la era zaplana. Es aquí donde Elisa Ferrer nos sitúa a Rafael, el protagonista del Holandés, un tipo que se hace millonario de la noche a la mañana, haciéndose pasar por otro y que representa al Benidorm más oscuro y canalla de aquellos años. Como tú has dicho, el Benidorm más oscuro y canalla. De hecho, mientras me documentaba, descubrí que la prensa local de la época él le llamaba el rey de los bajos fondos. Entonces yo creo que le va a hacer mucha gracia esto el Benidorm más oscuro y canalla, porque sí, porque en este Benidorm que vendía como las vacaciones familiares y democráticas y para todos, pues también había mucha gente intentándose lucrar del paraíso del paraíso vacacional en el que se estaba convirtiendo. Machista y corrupto, en el fondo un encantador de serpientes sobre el que recae el peso de la historia, que se acerca a lo que podría ser un thriller, pero que la autora define como una novela de personajes. Tiene muchos tintes de thriller y maneja un poco el suspense, pero en realidad lo más gordo de la historia lo cuento al principio. Entonces luego tiene más de regodearse en el personaje. Yo lo veo mucho como una novela de personaje. Un relato que mezcla realidad y ficción, que nos habla de identidad, de pertenencia, de desafección y una oportunidad perfecta para redescubrir a ese otro gran protagonista de la historia, la ciudad de Benidorm, inspiradora e estimulante, que durante décadas ha enamorado a creadores desde Silvia Plath hasta Isabel Coixet. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.